Hola, muy buenas tardes. En el video de hoy lo que vamos a hacer es básicamente abordar un par de temas sobre la historia de Argentina para entender un poco más de cómo fue su desarrollo. Entre ellos está el régimen oligárquico, la división internacional del trabajo, el modelo exportador y la ley Sáenz-Peña. Para comenzar, me gustaría empezar por la Dimensión Internacional de Trabajo. Básicamente, esto hace referencia a que en la determinación de distintos países a cómo manejaban en su economía en esos momentos, en cómo aprovechaban en las ventajas a diferencia de cada uno. Estos se dividían entre centro y periferia, mientras que los países de periferia se encargaban de la exportación a los países del centro desde la materia prima. Los del centro, ya más desarrollados, eran capaces de generar en un producto más elaborado, así generando una mayor importación de dinero. Al pasar de los tiempos, Argentina fue consciente de la dependencia que corría su economía a base de la exportación a otros países, ya sea como por ejemplo el Reino Unido, más que nada. Entonces generó lo que nosotros llamamos hoy en día como el modelo agroexportador. Esto básicamente se basaba en la exportación masiva de productos agrícolas de origen agropecuario. Argentina se convirtió en uno de los países principales en proveer alimentos para el mundo entero globalmente. Por otro lado, el modelo también llevó a una contratación de tierras y riquezas en manos de una élite en terrateniente, lo cual llevó a diferentes conflictos. ¿Qué quiero decir? Básicamente, antes de explayarme en esto, quiero explicar el contexto político que había generado el modelo agroexportador. Argentina había caído en que su poder, tanto político como económico, caiga en las manos de un, como llamamos hoy en día, régimen oligárquico. ¿Qué quiero decir? Básicamente, antes de explayarme en esto, quiero explicar el contexto político que había generado el modelo agroexportador. Argentina había caído en que su poder, tanto político como económico, caiga en las manos de un, como llamamos hoy en día, régimen oligárquico. ¿Qué quiere decir? Básicamente es que en una élite terrateniente, como me dije anteriormente, tenía todo control de la producción, exportación y básicamente la economía del país, y tenía así influencias en el resto de las decisiones políticas del país. Pero la política argentina tomó un giro rotundo allá por el 1912, cuando la ley Sáenz-Peña fue promulgada. Esta otorgó el voto secreto y obligatorio para el público masculino, lo cual permitió una mayor involucración de la clase media en la política. Esto fue un paso importantísimo en la democratización, creo que es una palabra, del sistema político argentino. Esto me gustaría agregar la oposición al régimen oligárquico, la cual incluye los modernistas, los socialistas, los anarquistas y los radicales.
Pensando en los modernistas, este es un caso muy particular, ya que ellos pertenecían al régimen oligárquico, eran oligarcas, pero lo que su principal objetivo era el la finalización del fraude electoral, ya que ellos eran conscientes de que esto conlleva mucha corrupción y entre otras cosas que iban a finiquitar en lo que sería el decaimiento de la república y de ellos mismos. Por otro lado están los radicales, los cuales tenían una variedad más grande de implementaciones, ideas o propósitos. Principalmente buscaban un sistema más democratizado, lo cual me refiero con el sistema en sí que esté como más a favor de lo que buscaba el pueblo o la masa popular. También buscaban implementar políticas las cuales favorezcan a en una igualdad económica y política, y en términos generales buscaban que la política sea más a favor de la búsqueda popular. También es importante agregar que a las elecciones se presentaban de parte del USR, Unión Cívica Radical. Por otro lado tenemos los anarquistas, que estos sí se diferencian bastante de los otros, ya que en su mayoría, por no decir todos los integrantes de este grupo, que no es un grupo político en sí, sino es como el pueblo, la masa general. Pertenecen a el sector social más bajo de la población, en su mayoría, reitero, y lo que buscaban era principalmente derrocar el gobierno, en buscar que el gobierno se extinga y que el pueblo lo organice al sistema y la sociedad salga adelante a base de los pensamientos de cada uno. Esto claramente no se llevó a cabo, ya que principalmente porque las maneras en las que los anarquistas se movían o trataban de promover sus ideas era con violencia y con huelgas. Huelgas era principalmente la forma en la que se denominaban estas promovidas, pero bueno, se buscó violencia y del otro lado también se buscó violencia, así que terminaron siendo esta opinión política terminó siendo muy oprimida después más adelante y se terminó extinguiendo. Por otro lado tenemos a los socialistas, que tenían una idea particularmente parecida en cierta parte a lo que planteaban los radicales, que era una mejoría en el estatus de la laboral, digamos. Querían un mejor pago por más horas, una menor cantidad de explotación, entre otras cosas que hacían a un ambiente laboral el cual no sea sufrido o el polo obrero merezca, digamos. En todo esto también sumado que pedían una distribución de riquezas y que la gente de clase baja cobre lo que gane.